con la lección número 6, que corresponde al tema de múltiplos y divisores. Y pues también vamos a ver lo que son los números primos. Bueno, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo es lo que nos resulta de las tablas de multiplicar para cualquier número. Esos van a ser los múltiplos. Y para entenderlo mejor, se los voy a explicar aquí con el ejemplo para el 2. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? Los que nos resulten de sus tablas de multiplicar, ¿sí? Al multiplicar el 2 por cualquier otro número, puede ser por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y así sucesivamente. Y lo que nos resulte es lo que se los puse en amarillo, van a ser sus múltiplos. Entonces, los múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8. Si le seguimos serían 10, 12, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos resultados de multiplicar 2 por otro número nos va a dar resultado un múltiplo de 2. Por ejemplo, para el 7, los múltiplos del 7 son 7, 14, 21, 28, y así podemos seguir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al multiplicar 7 por 1 nos da 7, al multiplicar 7 por 2 nos da 14, al multiplicarlo por 3 nos da 21 y así sucesivamente. Otra forma de verlo es como, venía explicado en una parte de su material de apoyo, en donde decía que también los podemos identificar al ir saltando ese número de veces a lo largo de la recta numérica. Eso se refiere, por ejemplo, para el 2, vamos a ir saltando con pasos de 2 a lo largo de la recta numérica, ¿sí? Es decir, 1, 2, y el que sigue, 1, 2, y el número en el que caemos es múltiplo de 2, en este caso fue el 2. Otra vez, 1, 2, otro múltiplo de 2, 1, 2, otro múltiplo de 2, 1, 2, otro múltiplo de 2, ¿sí? Si se fijan son los mismos números de aquí, pero bueno, es otra forma de verlo. Y una observación, todo número tiene una cantidad de múltiplos infinita. ¿Por qué? Porque podemos seguir multiplicando, seguir avanzando, y como sabemos que la recta numérica se extiende hasta el infinito, es decir, nunca terminamos con los números, entonces los números igualmente tienen un número infinito de múltiplos. Ahora, ¿qué son los divisores? Un divisor es un número que puede dividir a otro y nos da como resultado un número entero. Es decir, no nos da ni fracción ni decimal, nos da un número entero. Es decir, que un número cabe dentro de otro o lo puede partir un número de veces exacto. ¿Sí? Cuando un número cabe dentro de otro de forma exacta, entonces ese primer número es divisor del otro. Y bueno, esto, para no hacerlos tantos bolas, lo representé con esta figurita aquí abajo, con este ejemplo. El 2 cabe 3 veces dentro del 6. El 6 lo estoy representando con esta figura, este rectángulo, porque tengo 6 rectangulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, entonces todo esto es el 6. Y ahora, ¿por qué el 2 cabe 3 veces dentro del 6? Porque, bueno, se los representé aquí abajo con estos corchetes. Vamos a partir el 6 en cachitos de 2, ¿sí? Aquí sería una parte, porque tengo aquí 1, 2. Aquí sería otra parte, porque tengo aquí 1 y 2. Ay, Dios. Y aquí sería otra parte, porque tengo 1 y 2, ¿sí? Entonces, si se fijan, partí al 6 en 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Muy feo, pero sí lo partí en 3. Entonces, el 2 es divisor del 6, porque al dividir 6 entre 2 nos da exactamente un número entero, que en este caso es el 3. Igual, por ejemplo, para
Para también el 6, resulta que el 3 también es divisor del 6. ¿Por qué? Porque el 3 puede partir al 6 exactamente en partes iguales. En este caso lo parte solamente en dos partes iguales. Miren, aquí tengo un 3, 1, acá tengo otro, 1, 2, 3. Entonces me lo parte en dos. El 3. Entonces el 3 es divisor del 6. Aquí debe de haber un 6, perdón. Es divisor del 6 porque 6 entre 3 nos da exactamente un número entero, que en este caso es el 2. Ahora, el 5. El 5 no es divisor del 6. ¿Por qué? Porque no me lo parte en partes iguales, no me lo divide en partes iguales. Si aquí, por ejemplo, tomo 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya lo partí una vez en 5. Pero no puedo tomar otros 5 pedacitos, ¿sí? Porque nada más me queda uno. Entonces, el 5 no es divisor del 6, porque al dividir 6 entre 5 nos da un número que no es entero, ¿sí? Nos da 1.2. Entonces, unas notas aquí que ya les había mencionado en otra lección anterior, pero quiero que lo tengan de todos modos presente. Dice que todo número entero, así normalmente, se encuentra ya dividiendo entre 1. Es decir, que el 1 siempre va a ser divisor de todos los números enteros. Por ejemplo, si tengo el 6, entonces, así de forma normal, podemos representarlo como una fracción al agregarle el 1 abajo, porque todo número entero se encuentra dividiendo entre 1. Y otra regla que debemos recordar siempre es que no podemos dividir entre 0. Esto es un error matemático, es decir, si quiero dividir entre 6 entre 0, esto no es posible. Si lo intentan hacer en la calculadora, les va a dar math error. Y bueno, quiero que ahora relacionemos estos dos aspectos de múltiplos y divisores. Y quiero que me pongan mucha atención. Bueno, para esto les puse aquí recordando las partes de una división cuando la acomodamos como una fracción, en donde el número de arriba va a ser, se llama dividendo y el número de abajo se llama divisor. Lo que nos resulta de esa división se llama cociente. Y bueno, se cumple que tanto para múltiplos como para divisores, se cumple que si un número A es divisible entre un número B, entonces ese número B es divisor del número A y también A es múltiplo del número B. Y bueno, para entender esto mejor, lo vamos a explicar con el número 3, ¿sí? Ejemplo para el número 3. Aquí les puse los múltiplos del 3. Los múltiplos del 3 los múltiplos dijimos que era lo que nos resultaba de las tablas de multiplicar. Entonces aquí está la tabla de multiplicar del 3. Sus múltiplos son 3, 6, 9, 12, 15. ¿Por qué? Al multiplicar el 3 por 1, por 2, por 3, por 4, por otro número, nos da esto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí se está cumpliendo este punto que dice que el número A, los números en azul, son múltiplos de B, que son los números en amarillo. ¿Ok? Y también, bueno, para el aspecto de la división, tenemos que el 3 es divisor de todos sus múltiplos. Y quiero que esto lo analicen despacito. Para entenderlo, se los puse aquí. Recordemos que los múltiplos del 3 son 3, 6, 9, 12 y los estoy poniendo en azul. Si se fijan, son los que estoy poniendo aquí arriba en la fracción. Aquí están los múltiplos del 3. Ahora, todos esos múltiplos los voy a dividir entre 3. ¿Ok? Al dividir este entre 3, me da como resultado un 1. Al dividir 6 entre 3, me da como resultado un 2.
Al dividir 9 entre 3 me da como resultado un 3. Si se fijan, todos son números enteros. Entonces, como el 3 los divide a todos estos números en azul y nos da como resultado un número entero, entonces el 3 es divisor de todos estos números. Es decir, el 3 es divisor de todos sus múltiplos, porque todos sus múltiplos están aquí arriba en azul y el 3 los divide. Entonces, si se fijan, se cumple este punto. Entonces, al mismo tiempo B es divisor de A. Y si se fijan, se cumple también esto de aquí, tanto esto de aquí. Igual vayan analizando esto despacito y los siguiendo como con los colores para que sea como más fácil de identificar. Otro punto que, bueno, queda un poco de más, bueno, pero de todos modos cabe mencionarlo. Tenemos que si ese número A es divisible entre B, es decir, B divide a A, entonces existe otro número C tal que al multiplicar B por ese número C nos da como resultado A. Y si se fijan, esto se cumple aquí. ¿Sí? Al multiplicar B, que es el amarillo, en este caso mi 3, lo multiplicamos por otro número C, nos da como resultado los números A. Y bueno, estos números C, aquí no tienen como un papel muy relevante. Bueno, sí son importantes, pero bueno, son los números por los que multiplicamos el 3 para que nos dé sus múltiplos. Espero no hacerlos bolas. Y bueno, ya por último, los números primos. Ya muy aparte de todo eso, un número primo es todo aquel número que cumple estas tres condiciones que les puse aquí. Primero, debe ser divisible entre el número 1. Esto se cumple para todos los números enteros. Bueno, en realidad para todos los números. Bueno, la segunda condición es que se puede dividir entre sí mismo. Todos los números se pueden dividir entre sí mismos. Y también tiene que cumplir esta tercera condición que dice que no es divisible entre cualquier otro número. Es decir, no se puede dividir entre cualquier otro número que no sea 1 y que no sea el mismo. Por ejemplo, para estos números que les escribí acá abajo, el 1. Bueno, me parece que el 1 no lo consideran como primo. Así que cumple estas condiciones, pero no lo consideran como primo. Y bueno, para el 5. El 5 se puede dividir entre 1, sí, porque nos da como resultado 5. Ahora, 5 se puede dividir entre sí mismo, o sea, se puede dividir entre 5, sí, porque nos da como resultado 1. Pero ¿se puede dividir entre cualquier otro número? No se puede. Por ejemplo, entre 2 no nos da un número entero, entre 3 no nos da un número entero, solamente se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, que nos da como resultado un número entero. Entonces se cumple también que no se divide entre cualquier otro. Entonces tenemos que el 5 sí es un número primo. Ahora para el 9. El 9 se puede dividir entre 1, si se puede, nos da 9. Nos da 9. Se puede dividir entre el 9, también nos da como resultado 1. ¿Se puede dividir entre otro número? Pues sí. El 9 también se puede dividir entre 3 y nos da como resultado 3. Entonces, para el 9 se cumple esta condición, pero no se cumple esta condición. Entonces, el 3 no es un número primo. ¿Ok? Ahora, para el 7. El 7 se puede dividir entre 1, sí, nos da 7. El 7 se puede dividir entre sí mismo, sí. Dividir 7 entre 7 nos da 1.
pero si intentan buscar otro número para dividir al 7, no van a encontrar otro número que les dé como resultado un número entero. Entonces, en este caso, el 7 sí es un número primo porque se cumple esta condición y esta condición. Ahora para el 11 también es un número primo si le quieren intentar. El 15 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 15 se puede dividir entre 15, o sea, entre sí mismo. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 5, se puede dividir entre 3. Entonces, para el 15 no se cumple esta tercera condición, entonces el 15 no es un número primo. Y quiero hacer una aclaración, que para algunas personas se pueden confundir diciendo que los números primos son los números nones, ¿sí? Los números primos no son los números nones. ¿Sí? Los números primos no son números nones. Porque, por ejemplo, aquí el 9 no es número non. Y si se fijan, el 9 es un número non, pero no es un número primo. El 15 es un número non, pero no es un número primo, ¿sí? Entonces, no vayamos a confundir diciendo que los números nones son números primos. No, esto no es cierto. Y bueno, eso sería todo por la lección de hoy.